¿Estamos? Bueno, buen día a todos. Vamos a comenzar la charla de hoy. Lo vamos a hacer como siempre, aunque con mucho más interrogantes que siempre. Sobre todo en el plano internacional, en el cual está todo, ¿no? Todo pende de un hilo y que muchas veces ese hilo se mueve los domingos a la tarde con el tuit de Trump. Pero básicamente el problema que seguimos viendo es que en este gráfico se presenta claramente una desaceleración, ¿no? Durante todo el año pasado en el crecimiento del comercio mundial. En esta desaceleración empezaba a querer haber un repunte que de nuevo se aborta con todas estas tarifas y represalias que se imponen de un lado y del otro. Entonces estábamos empezando a soñar con el segundo semestre a nivel mundial, que con las políticas de estímulo de China, más un potencial arreglo del tema comercial, después de una desaceleración muy fuerte durante el año pasado, arrancaba de nuevo un nuevo ciclo expansivo. Eso parece hoy tener un signo de interrogación, depende mucho de estas variables que les mencionaba, que parecen tener una fecha, ¿no? Como que hay fechas que se van prorrogando. Si ustedes recuerdan bien el G20 que se llevó adelante en Argentina, ¿no? El encuentro entre Trump y Xi Jinping. Bueno, ahora es el G20 de este año en Japón, 28 del mes que viene, de junio, en donde podría haber una reunión, una cumbre, que después de un mes y medio prácticamente de trabajo adicional, traiga algún tipo de respuesta. Está apretando muy fuerte Estados Unidos por un lado y China respondiendo con lo que puede del otro, sin tratar, por ahora me parece que China tomó una actitud un poco más cauta y negociadora, y veremos a dónde termina todo eso. Claramente cuando uno ve Estados Unidos, el gráfico de arriba, lo que están cayendo el consumo, las ventas minoristas, que es la línea celestita clara, y lo que caen las importaciones de productos de consumo que vienen de China, vemos que el impacto sobre los productos importados chinos es amplificado en relación a la caída del consumo. Cuando uno mira el gráfico de abajo, las tarifas que le han impuesto en el año pasado, y uno mira lo que se movió el renminbi en el momento que entraban en vigencia esas tarifas, es la conexión que más preocupa, que es la de la guerra comercial pasando a una guerra de monedas. ¿Cómo respondió China el año pasado a la aplicación de tarifas? Depreciando su moneda. ¿Cuánto? En una proporción parecida a las tarifas promedios que se les impusieron. Si vamos a una imposición de tarifas por el total de importaciones en un 25%, deberíamos ver un renminbi 20-25% abajo, y eso para los emergentes es dramático. Si bien la historia puede cambiar, la realidad es que uno inmediatamente le viene a la cabeza 1994. O sea, cuando China mueve muy fuerte el tipo de cambio y inmediatamente le pega al competidor directo que era México, y después, obviamente, a todos los competidores asiáticos con la crisis asiática. Entonces, la conexión entre guerra comercial y guerra de monedas es la que más preocupa. ¿Tiene sentido que Estados Unidos y China rompan lanzas en este momento político de Estados Unidos y de consolidación de China? No. Que esto, ¿por qué? Porque Trump tiene elecciones el año que viene y porque Xi Jinping acaba de asentarse como esa imagen fuerte
que una economía desplomándose en un año donde además tienen problemas alimenticios por el problema de la fiebre africana en los cerdos chinos, es una combinación de aumento de precio de alimentos con fuerte caída de actividad por guerra comercial. No es una combinación política que le favorezca a ninguno de los dos. Pero bueno, sabemos que al final del día vamos a una confrontación. Es un poco que no sabemos el timing de esa confrontación. La conexión viene por este lado y claramente es una conexión que preocupa. La parte positiva sigue siendo la de un China que, como la economía había querido empezar a salir y todo esto la vuelve a tirar para abajo, que continúan los estímulos. Y los estímulos de China tienen extremada vinculación con las ganancias de las empresas emergentes. Si uno mira la línea azul, que es el crecimiento del M1, o sea, de un agregado monetario, política monetaria expansiva, y la variación interanual de las ganancias de las empresas de los países emergentes, uno encuentra que si hay alguna solución al tema comercial, más los estímulos que está aplicando China, deberíamos ir a una recuperación hacia el segundo semestre. El famoso segundo semestre a nivel mundial. Si lo de Estados Unidos y China tiende a profundizarse, los estímulos monetarios no van a ser lo suficientemente o no van a compensar el impacto adverso que va a tener la caída del comercio, los movimientos de monedas, caída de precios de commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es básicamente la conexión. Si se pudre todo a nivel mundial, no entra plata a los fondos emergentes, como pasó el año pasado, no hay emisiones de deuda, entonces las empresas no encuentran posibilidad de rolear sus bonos, no pueden hacer emisiones de nuevos papeles, los países se les complica fondear sus déficits fiscales. Entrás en ese círculo vicioso realmente adverso. Todo esto en un contexto de un S&P con una evaluación, que se acuerdan que nosotros venimos hablando de este rango 14-16, que tiene que ver con un nivel de tasas similar al actual, que tiene que ver con el nivel de inflación actual, con el nivel de crecimiento actual. El sell-off del año pasado nos llevó a niveles abajo, niveles atractivos. Todo el rally nos llevó de nuevo a niveles por encima. Entonces, todo esto se da en un contexto de bolsa norteamericana no barata, al menos. No me animo a decir cara, pero no barata. Entonces, una cosa es que el mercado lo tenga apreciado con ratios de evaluación acá abajo y otra cosa es que estemos acá arriba. Entonces, atento a eso, que si las cosas salen mal, no hay demasiada red de contención. Por último, a nivel global, Brasil, que no viene performeando bien. ¿Por qué? Y realidad versus expectativas, de nuevo. Un gobierno que entra con una impronta muy interesante, que promete reformas y reformas muy rápido, y que gobernar es una maratón, no una carrera de 100 metros. Entonces, la reforma pasó el 23 de abril de la Comisión de Justicia, ya estamos en la Comisión Especial. El presidente de la Comisión Especial cree que la puede sacar de acá antes del 15 de junio. Plazo bastante ambicioso, veremos, para recién ahí pasar a diputados. Y en el Senado, en una conferencia que hubo ahora en Estados Unidos, el presidente de la Cámara del Senado dijo que ya están trabajando acá para darle después un tratamiento muy rápido. El mercado, con el EWZ en 45, creía que la reforma la pasaban en abril. Hoy ya están hablando de tercer, cuarto trimestre del año. Entonces, realidad versus expectativas. Ni una cosa ni la otra. Siempre hablamos
de mitad de año, después de mitad de año. Estas cosas no pasan rápido. Son reformas de fondo que se están encarando. Ayer hubo protestas masivas en todas las ciudades de Brasil por los recortes en educación. De nuevo, es una carrera, no es una carrera de 100 metros, no es el gradualismo, no es vamos a Davos con Massa. Esto es una guerra sin cuartel entre la centroderecha y la izquierda. Por suerte, la centroderecha tiene los números en diputados y senadores para seguir pasando reformas, que ya pasó durante la gestión de Temer y puede seguir pasando durante la gestión de Bolsonaro. ¿Es en línea recta? No. Son negociaciones con el famoso Centrao, todos esos partidos de centro. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, cuando uno lo compara la Argentina del 2015 con el Brasil del 2018, y bueno, uno ve ese patrón que en algún momento se destapa. O sea, la bolsa no explotó cuando ganó Macri. La bolsa explotó cuando el mercado empezó a percibir que Macri ganaba la elección intermedia y podía hacer reformas estructurales. Brasil subió desde los mínimos del año pasado, 50%, muy rápido, ahora tiene un pullback. ¿Y cuándo esto puede tener una explosión de este tipo? Cuando entren los capitales. ¿Cuándo entrarían los capitales? Los capitales juegan sobre seguro. Fíjense que en Argentina empezaron a jugar sobre seguro, que era cuando Macri consolidaba su poder. En Brasil va a ser cuando efectivamente perciban que la reforma previsional pasa, y por ende empiezan a trabajar en la reforma tributaria y siguen trabajando ya en una mayoría que costó armar y se trabó en la reforma acá de Constitución, en la Comisión de Constitución, fue donde se llevó adelante gran parte de esa negociación. Uy, perdón, se me pasó. Y ahí es donde empiezan a entrar los capitales. Y ahí es donde viene la explosión. Si después vos no haces un delivery, no cambiás de fondo, tenés obviamente caídas, como la que pasó en Argentina, porque los niveles de evaluación a los que llegás acá arriba son realmente altísimos. Hoy Brasil está razonablemente evaluado, puede tener una suba, si entra mucha plata puede dispararse, irse a extremadamente caro. Si efectivamente las reformas que pasan no se traducen en mayores niveles de crecimiento, ganancias, etcétera, etcétera, se te vuelve a pinchar la película. Así que el contexto global muy complicado. Veremos cómo siguen los tweets de Trump. 28 de junio, fecha clave. El mercado me parece que va a ir esperando a esa fecha sin ninguna caída masiva que se puede llegar a producir si no hay ningún tipo de acuerdo. Y si se produce esa caída masiva, estamos todos en el horno. Algunos dicen que Trump está demorando todo porque no quiere que la economía tenga un boom ahora, sino que lo quiere más el año que viene. Porque las elecciones son el año que viene. Entonces viene pateando todo, demorando, poniendo palos en la rueda, para que esa explosión y que el S&P suba y que por ende la gente se haga más rica porque allá invierten todos en la bolsa y estén todos más contentos y lo quieran votar. Todo corrido un poquito más en el tiempo. Bastante maquiavélico, pero bueno, puede estar dentro de las posibilidades. Panorama local. Elecciones, calendario que ya sabemos bastante extenso. Actividad, noviembre fue el piso, diciembre, enero, febrero fue para arriba, marzo, abril de nuevo para abajo. No voy a decir mucho más que eso, porque no tiene mucho sentido perder tiempo ahí. ¿Por qué fue para arriba diciembre, enero, febrero? Porque el dólar estuvo más calmo. ¿Por qué fue para abajo otra vez la actividad marzo, abril?
porque el dólar otra vez se movió. El dólar ahora está un poco más estable, la expectativa es que a partir de mayo empiece otra vez todo a mejorar. ¿Cuál es el problema que tenemos? El mismo problema que venimos hablando hace rato, es un problema político, en donde el presidente Macri tiene un nivel de apoyo electoral bajo, producto de la situación económica, donde la confianza en el gobierno está muy baja, la confianza del consumidor está muy baja. Bueno, salió ayer, o se difundió masivamente ayer una encuesta de Management and Fit, en donde otra vez volvemos al mágico número de 9 puntos arriba Cristina en un balotaje contra Macri. Vamos a mirar algo de las elecciones para tratar de trazar una hoja de ruta. ¿Cuál es el problema? Yo no veo que tanto el problema sea el 22 de noviembre. Hasta por ahí puedo coincidir y voy a hacer el trabajo que nos pide Marcos Peña todo de evangelizar, ¿no? Que se está reuniendo con empresarios y les pide que hablen con los empleados y evangelicemos. Polarización, a todo o nada, el abismo o seguir lo menos mal como estamos hoy, 22 de noviembre, puede pasar de que por una cabeza termine ganando Macri. Pero antes del 22 de noviembre tenemos el 27 de octubre, que es la primera vuelta. Y antes del 27 de octubre tenemos el 11 de agosto, que son las PASO. El gobierno está diciendo que lo que están buscando es perder en las PASO por lo menos posible. Y eso se contradice fundamentalmente con la opinión, percepción y expectativa de los inversores, fundamentalmente de afuera, que no quieren ver a Cristina ganando las elecciones. ¿Qué es lo que te dicen? Que no, el mercado no está preparado para que Cristina gane las PASO. ¿Cuál es el problema que tienen las PASO? Que la gente va a votar menos. Acá hubo lluvia, inundaciones, pero típicamente la gente va a votar menos y la gente, todos, somos más guapos y decimos, ¿sabe qué? No te voy a votar. Voy a votar en blanco, voy a votar a la izquierda, voy a votar a un candidato de derecha que mida 2 puntos, pero el voto rebelde. ¿O sabés qué? Voy a votar en blanco. Entonces, la barra azul son las PASO, las verdes son las generales. Vemos que hay una menor tasa de participación y un mayor registro de voto en blanco. ¿Cuál es el problema? Numéricamente, el peronismo siempre saca la misma cantidad de votos. Los que no vamos a votar somos generalmente los que votamos a la coalición cívica, al radicalismo, al PRO, Frente Cívico Ciudadano de no sé qué. Yo siempre digo, a mí, por ejemplo, me agarra de vacaciones las PASO. Justo las hacen una semana, el domingo siguiente a que terminan las vacaciones. Como estoy muy cansado, me extendí. No estoy. Es más barato. Entonces, ahí tenemos un problema. Y la gente se va a esquiar, que estoy en mi casa de fin de semana, en provincia, no tengo ganas de venir a capital. Los otros van todos a votar. Entonces, ahí vemos un problema. Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, lo mismo. Una tasa de participación en las PASO versus las generales menor y un nivel de voto en blanco mayor que en las generales. Y el gran problema de todos, que es que el peronismo tiene un piso en la provincia de Buenos Aires del 55%. ¿Qué es el peronismo? Bueno, el peronismo es Cristina, más Massa, más Randazzo, más cualquier variante en la cual se hayan dividido en los últimos años. Si uno mira lo que sacó Cristina, más Massa, más Randazzo, en las elecciones generales del 2017 sacaron el 54% de los votos.
¿Cuál es el problema? Que el peronismo en la provincia de Buenos Aires está unido. Hicieron un acuerdo en resolver la candidatura vía encuesta y en ese peronismo Massa metió a su peronismo. Que o lo va a sacar si es candidato a presidente porque necesita un candidato a gobernador, o como están trabajando y judicializando el decreto, porque el gobierno se avivó, primero se avivó la oposición, después el gobierno respondió con el decreto de que un gobernador pueda llevar 2 candidatos a presidente. Porque ese es el acuerdo. Peronismo unido, recuperamos la provincia de Buenos Aires, y después si Massa se quiere presentar, que se presente, Cristina se presenta, los dos van con el mismo candidato a gobernador. La novedad de las últimas semanas es que el ofrecimiento es cada vez más fuerte para que el candidato a gobernador sea Massa. Massa todavía tiene la expectativa de que Cristina no se va a presentar. Entonces, acá hay un problema para María Eugenia Vidal, porque si el peronismo va unido, podrán perder 5 puntos, podrán perder 10 puntos, pero es un problema porque Cambiemos viene ganando con porcentajes relativamente bajos porque estos van divididos. El peronismo de eso se dio cuenta. Lo cual te lleva a otro problema a nivel nacional, que es si Massa no se presenta como candidato a presidente. O sea, el gobierno tiene 2 problemas. Labaña y Massa. Labaña porque le resta al gobierno. Y Massa le resta a Cristina. Pero Massa no se va a presentar a hacer papelones. O sea, puede seguir jugando desde el llano, participando con el peronismo unido, con diputados y senadores provinciales, el territorio cuidarlo ahí, mantener su cuota de poder y esperar. Total, a Cristina le va a tocar una herencia muy difícil, paga quedarse afuera. Si no se presenta Massa es un problema porque ese voto tiende más a ir a Cristina que a Macri. Si no se presenta Labaña es una buena noticia para el gobierno, ese es un voto que tiende más a ir al gobierno. Todo eso se va a resolver en los próximos 30 días. No tengo la respuesta, obvio, ¿no? Pero el problema son las PASO, yo lo miro como inversor. Todo mercado bajista tiene rebotes, pero esto es un mercado bajista. Compro. Si en las PASO, hoy Macri está perdiendo por 7, 8, 10 puntos. Nos queda de acá a agosto. El gobierno cometió el error de haber dejado disparar el dólar y haber tenido un abril fatídico en términos inflacionarios que ayer festejábamos todos que dio 3,4. Que quiero ver la desaceleración que todos estamos proyectando. Por ejemplo, me llegó colegio privado, 20% de aumento adicional al 33% que aumentó la educación en junio. Porque Vidal cerró paritarias de reconocimiento de 15,8% de no pagado el año pasado, más pagar la inflación de este año con ajustes trimestrales. Da una suba de 55% en educación, en donde la mitad viene, por ejemplo, en junio. Entonces, el gobierno tiene poco tiempo, agosto, la gente tiende a no votar, a votar en blanco, a votar en rebeldía, pierde, de afuera te dicen que el mercado no está preparado. ¿Qué onda? ¿Qué puede pasar con los precios? Eso es lo que las valuaciones te empiezan a parecer atractivas. ¿Y cómo no te va a gustar un bono que rinde 15%? ¿Cómo no te va a gustar una acción que ya tenemos bancos en una vez valor libro, tenemos papeles, un tercio del Merval cotizando los valores que cotizaba cuando gobernaba Cristina? Perfecto. Pesimismo.
que es otro factor que tiene que darse. Bueno, hace 4 meses pesimistas éramos pocos, hoy está todo el mundo más pesimista, eso es bueno. Posicionamiento, ahí hay un problema, todo el mundo sigue mayormente comprado, si bien hubo reducción de exposición. Y el más importante de todo, disparador. ¿Cuál es el disparador? Claramente el disparador es que gane Macri. Palabras de Marcos Peña. ¿Cuándo se daría ese disparador? El 22 de noviembre a las piñas. Cabeza a cabeza. Por eso necesitamos los votos de los argentinos en el exterior. Ganamos por 200, 300.000 votos. ¿Y en las PASO perdemos? Si perdemos en las PASO, la gente puede que se asuste, como ya lo hizo en el pasado. De nuevo, lo que piense yo no importa. Acá importa lo que ha pasado en otras situaciones. Ha pasado que la gente se asustó, empieza a comprar más dólares. El nuevo pragmatismo del gobierno, ¿tiene el cepo ideológico que dice Lustó o no? Vamos a intervenir con la reserva. ¿Qué significa? ¿Vendo 15.000 millones de dólares en 3 meses y me los piden a 45? ¿O acompaño la demanda con un dólar que vaya subiendo? Si acompaño la demanda con un dólar que va subiendo, no me sirve electoralmente. ¿Estamos dispuestos a quemar las naves o no? Esa es la pregunta. Hasta ahora el central nos muestra las cartas, todos sabemos que no está interviniendo en Nación a través de otros organismos, en el mejor periodo de liquidación de divisas. Acá empieza julio, agosto, septiembre. Acá, ¿qué hacemos acá? Si estoy yo, quemo las naves. Si me voy sin un dólar en el Banco Central. Y si me quedaré después sin un dólar y veré cómo me las arreglo. Hola, Donald, necesito 20.000 palomas. Son preguntas, ¿por qué el dólar no se puede mover? Porque si el gobierno, que ya viene haciendo mal las cosas, cuando mirábamos este gráfico antes, llegaba hasta 110. Ahora fíjense que llega hasta 101,5. Son las jubilaciones reales si al gobierno no se le escapa el dólar. Y pasa esto que nos empezamos a ilusionar de que baja la inflación, la fórmula de ajuste, bla, 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 los jubilados logran recuperar. Ya no es al 110 que planteábamos en algún momento si el gobierno hacía bien las cosas. Si el gobierno sigue acompañando una devaluación, ni hablar del mundo, ¿no? Se pelearon Trump, Xi Jinping, el real empieza a devaluarse y demás, y nosotros acompañamos, los jubilados siguen perdiendo. Muestro jubilaciones, podemos mostrar salario real, podemos mostrar cualquier cosa. Este votante que ya está caliente, va a estar más caliente. Por último, tema deuda. La Argentina no veo que tenga tanto problema con el stock de deuda y sigo pensando que tiene un problema con el costo de la deuda. El problema son los intereses de la deuda y no el stock de deuda, aunque es algo tan simple como si vos vivís de prestado y te prestan en dólares, y como vivís de prestado, ¿qué significa? Que tenés déficit fiscal, de cuenta corriente, todo tipo de déficit. No te prestan más, vos tenés que solucionar ese déficit. Para solucionar ese déficit tenés que devaluarlo. Cuando devaluás, obviamente solucionaste el problema. Pero vos te habías endeudado en dólares y recaudás en pesos. Entonces, me saltan mis pagos de intereses de la deuda. Los números son preocupantes, los escenarios, esto ya lo hemos visto en otras oportunidades, los números del mismo Fondo Monetario, salvo en deuda externa pública, por eso digo el stock no es tan preocupante. Sí son preocupantes los otros indicadores. Y todo nos llevó
al planteo de Ucrania, ¿no? Donde es un caso muy parecido al argentino, donde Ucrania tenía un stand-by, llevaba 1 año y medio de stand-by, le había pasado como Argentina, el escenario base de cuando firmaste el stand-by había empeorado sistemáticamente. Llega un punto en el cual el mismo fondo le sugiere a Ucrania que reperfile su deuda. Y la reperfilaron de esta manera. Extendieron los plazos, tuvieron algún periodo de gracia en intereses, dieron un cupón de crecimiento, hicieron una quita de 20%, todo fue amigable, todo fue lindo. Este gráfico muestra la evolución, en donde, obviamente que tuvimos los problemas geopolíticos en Ucrania, ¿no? Acá, cuando los bonos valían 70, 60, Ucrania anuncia la reestructuración, los bonos se caen abajo de 40, empiezan a recuperar, anuncian el deal, que no fue tan malo, 20% de quita, pero te doy un cupón que después te lo compensa, extendemos 5 años los plazos, subimos el cupón de la deuda. Los bonos valían, con un exit yield de donde estaba el mundo, cerca de 80. Entonces, los bonos valían menos, me das una propuesta que vale más, eso hace que todos quieran entrar. Primero pasamos por 40, ¿no? Es una posibilidad. No digo que Argentina tenga que encarar este camino. Esto es distinto al default. Default es, no puedo pagar, no te voy a pagar, no me venga a golpear la puerta. ¿Es fácil de hacer esto? No. Pero volvemos a este gráfico, que va a ser muy difícil gobernar cuando vos tenés que destinar 20 de cada 100 pesos al pago de los intereses. Que no van para los maestros, no va para obra pública, no va para salud, no va para... ¿Se puede? Sí. ¿Lo hicieron? Sí. Grecia, Portugal. Sacrificio enorme. Son 10 años de sacrificio. ¿La Argentina está preparada para eso? No tengo una respuesta, calculo que se va a pronunciar en las elecciones. Si vota Macri, es que bueno, ¿saben qué? Sangre, sudor y lágrima por 10 años. Vamos. ¿Cuántos llevamos? ¿2? Bueno, nos faltan 8. Si vota por otra alternativa simplista, será que queremos cortar camino. Y cortar camino es, y bueno, ¿sabe qué? Vamos a ser como los ucranianos. Uy, pasé. Vamos a ser como los ucranianos y no podemos pagar. Pero no es que no podemos pagar porque nosotros no queremos, no podemos pagar por la herencia que nos dejó Macri. Entonces, la Argentina es una sucesión de gobiernos que uno no tiene nada que ver con el anterior. Entonces no es un país. Es un caso fortuito de un gobierno que te gobierne circunstancialmente en determinado momento. Este me paga, este no. Pero hay un tema. Hay un tema que es una definición política, sociopolítica, de a dónde vas a poner los recursos. ¿Los vas a poner para pagar la deuda? ¿Cuál es el tope? ¿Qué reestructuro, qué no reestructuro? Dos preguntas, no tengo la respuesta. La exposición argentina de los mercados emergentes siguen todavía overweight. Y este es un indicador divertido que arman de la Universidad de San Andrés, del bullish y bearish, o sea, positivo el verde, cuántos piensan que la bolsa va a subir y cuántos piensan que va a bajar. Lo más divertido de todo es que el techo de la bolsa fue con un nivel de pesimismo de 0. No había nadie que pensara que la bolsa iba a bajar. ¿Qué pasó? Se destruyó. Esto ha ido subiendo, ha ido cambiando,
A mí me gusta decir de que el piso del mercado va a ser cuando la roja esté acá arriba y cuando la verde esté en cero. ¿No? Al revés de cuando fue el techo. Entonces, ha crecido el pesimismo, pero todavía no está tampoco en ningún súper extremo. Uno mira países en crisis, en situaciones parecidas de bancos, y las oportunidades han estado abajo de una vez valor libre. Hoy tenemos bancos argentinos que todavía están en 2 veces valor libre. ¿Me apuro? Bueno, ahí está, depende la paciencia que tenga cada uno. Yo creo que todavía hay que esperar para comprar acciones argentinas. Acá una representación temporal de, por ejemplo, lo que pasó con la Bolsa de Brasil antes de las elecciones, lo que pasó con Argentina, en donde 0 es el momento de las elecciones, generales vendría a ser, bueno, donde la bolsa tiende a buscar piso antes de las elecciones, en el caso de Brasil se resolvió positivamente. Entonces, uno tendería a pensar, haciendo lo que no hay que hacer, que es futurismo, de lo que va a pasar y cuándo va a pasar, de que por ahí las mejores oportunidades de precio están después de las PASO. El mínimo fue en el fracaso a Bolsonaro. Claro. Habría que probar algo similar. Para levantarlo. No demos esas ideas. Yo creo que... así que bueno, con esto yo termino mi exposición acá. No sé si hay preguntas online. Todos los candidatos dicen que no se va a defoltear. De cualquier forma, no se va a defoltear. ¿Qué significa no se va a defoltear? Defoltear es yo no voy a dejar de pagar la deuda. Lo que nadie dice, o mejor dicho, cuando Kicillof, ahora se lo preguntaron en Estados Unidos, él dijo, mirá, no sé qué Argentina vamos a encontrar. Por ende, no sé si la Argentina necesita una reestructuración de deuda. Y la respuesta está bien. Digamos, ¿va a haber que vender 10.000 millones de dólares o no? Entre las PASO y la segunda vuelta. 10, 15.000, 5.000, los que sean. Por ende, ¿qué nivel de reserva vamos a tener? Segundo, ¿qué nivel de atraso cambiario, por ende, vamos a tener? Por ende, ¿qué nivel, si uno mira el spread sin considerar riesgo INDEC, que tienen hoy los bonos, mejor dicho, cuál es la devaluación implícita en los bonos hoy, es de un 15% real. Una devaluación de 15% real es un lindo movimiento del tipo de cambio. Ese movimiento del tipo de cambio, a mi ratio de intereses sobre recaudación, me lo destruye. Hace que no pueda pagar la deuda. No puedo pagar los intereses de la deuda. No tengo un problema de capital ni de cómo me cae ese capital. Pero sí tengo un problema con los intereses. ¿Tengo que poner más impuestos? ¿Puedo o no puedo? Ya agotaste hasta la última instancia. Entonces, ¿qué Argentina va a heredar el próximo presidente? Está claro que si el próximo presidente es Cristina, yo ya me estoy reservando un vuelo para irme de vacaciones del 22 de junio al 10 de diciembre. Porque ¿qué va a pasar del 22 de junio? 22 de noviembre al 10 de diciembre. ¿Qué sé yo? No me lo quiero ni imaginar. Acá hay algunas preguntas. No leo el principio de la primera, que calculo que dice no tendrán, ¿no? Ahí. Un Estado que se lleva el 40% del PBI, la reforma necesaria, parece que no tendrá consenso suficiente. Y sí, es un problema. ¿De dónde vendrá la competitividad? La respuesta a eso del gobierno es de acuerdos sectoriales. Por ejemplo, las ventajas que se le dio a toda la industria del software. Todos los acuerdos sectoriales
que se lograron en la industria petrolera. Que eso permita bajar el costo laboral, pero claramente no va a poder Argentina pasar ninguna gran reforma estructural sin acuerdo de que si le gana al kirchnerismo perdiendo incluso en las generales, el Congreso va a ser mayormente kirchnerista de nuevo. No creo que ninguna de esas reformas pase. ¿Es posible que se defaultee o renegocie la deuda soberana pero se continúe pagando algunos bonos provinciales con deuda garantizada? Sí. Sí, las provincias tienen números realmente buenos. No todas las provincias, pero la mayoría. Puede que haya alguna que otra provincia que se haga la viva y se quiera meter, ¿no?, en el ahorro de la reestructuración nacional. Pero en principio uno no ve problemas en el terreno provincial ni en el terreno corporativo. En términos generales, después hay provincias obviamente mucho mejores que otras, pero que pueden seguir pagando. Y de hecho la experiencia del 2001 es que muchas reestructuraciones provinciales y corporativas fueron extremadamente benignas en relación a la soberana. Por eso es que sobre todo hay mucha deuda corporativa rindiendo abajo del soberano. ¿Un bono hard dólar de Córdoba lo ves con mejores posibilidades de repago que un bono soberano? Yo diría que sí. Me gusta más un bono de Córdoba que un bono soberano. De todas maneras, pensemos en la dinámica. Que si gana Cristina, vuelve a girarle menos recursos a las provincias. Tampoco es tan lineal pensarlo con la foto de hoy y no lo tomaría como un treasury. Uy, me fui a Córdoba porque sé que Córdoba me va a pagar. Sigue siendo Argentina. Lo realmente defensivo está fuera de Argentina. Todo lo que tiene que ver con Argentina tiene riesgo. Hay cosas que tienen menos riesgo. Uno diría menos riesgo. Tecpetrol, PAE, Arcor, YPF con un signo de interrogación, porque está muy endeudada. Cava, Santa Fe, Córdoba, el garantizado de Chubut, Neuquén, garantizado de Neuquén, como las elegidas, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos la charla. Gracias a todos y espero que les haya gustado.